El día número 30 lleva como título La experiencia de Juan con el librito. Me acerqué al ángel y le pedí que me diera el rollo. Él me dijo, tómalo y cómetelo. Te amargará las entrañas, pero en la boca te sabrá dulce como la miel. Lo tomé de la mano del ángel y me lo comí. Me supo dulce como la miel, pero al comérmelo se me amargaron las entrañas. Apocalipsis 10, 9 y 10. En cuanto al ángel que tenía un pie sobre el mar y el otro sobre la tierra, Elena de White aclara que la posición del ángel, un pie sobre el mar y el otro sobre la tierra, significan la extensión de la proclamación del mensaje. Cruzará los anchos océanos y será proclamado en otros países en todo el mundo. Esto infiere una misión global para el pueblo que debía proclamar a Cristo antes de su segunda venida. Así entonces, cuando hubo terminado la persecución y la profecía de los 1260 días o años, a partir del siglo XIX, Dios iniciaría un proyecto de misión y de predicación a todo el mundo, como el último esfuerzo histórico para salvar a la humanidad antes del fin de la historia. El mundo evangélico lo había iniciado ya, pero debía agregarse el pueblo remanente con esas verdades distintivas que no se hallan en ninguna otra confesión de fe. En el texto de estudio se le dice a Juan que se le acerque al ángel. Él tiene un rollo abierto, energenon en griego. Esta palabra literalmente significa que había sido abierto. Si estaba abierto, significaba que se podía estudiar y entender. Esto parece ser la continuación de un libro que siglos atrás debía estar cerrado. En Daniel 12, 4 y 9 también se nos habla de un rollo de manos de Daniel, o sea, su libro, el cual debía estar cerrado hasta el tiempo del fin, sellado y cerrado en su sentido interpretativo desde los días de Daniel hasta el final de la Edad Media. Los períodos proféticos de tiempo, 1260 y 2300 años, estarían cerrados, o sea, serían incomprensibles. Apocalipsis 10 nos lleva al momento cuando esos períodos de Daniel estarían abiertos, serían entendidos y sus plazos se cumplirían. Es en el tiempo del fin, o sea, a partir del siglo XIX, y cuando hubiera terminado ya la persecución de los 1260 días o años, cuando la ciencia aumentaría. La expresión original no refiere ciencia en sí, sino conocimiento. No es lo científico entonces, sino el conocimiento profético. La interpretación de las profecías, la cual se enriquecería luego de ver el cumplimiento final de los 1260 días o años y el colapso del cuerno pequeño. Por supuesto, las profecías se entienden mejor cuando se han cumplido. Cuando llegó el tiempo del fin del siglo XIX, el libro de Daniel y los períodos proféticos se entendieron mejor. El ángel le dijo a Juan que tomara el librito y se lo comiera. Eso, por supuesto, entrañaba un simbolismo, representaba una experiencia que la iglesia tendría en el futuro. Jeremías 15, 16 al 18 habló de comer como gozo y alegría las palabras de Dios. Eso significa recibirlas y comprenderlas. Para Juan había de representar lo mismo. Fue justamente entonces la ingestión y la comprensión del periodo de 1260 años y el de 2300 años lo que condujo a Miller y al movimiento millerita al gran chasco de 1844. En el siglo XIX vemos una experiencia de la Iglesia que cumplió esta profecía. La dulce proclamación sobre la venida de Cristo entre 1831 y 1844 y la amarga decepción del 22 de octubre de 1844. Pero esto, aunque pareció un fracaso, fue como un parto, que después del dolor viene el gozo. Así se dio a luz a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. El desafío misionero es que pueda hacer un pacto con Dios para patrocinar eventos misioneros como son campañas, el pago de obreros bíblicos u otros.
La recomendación es que podamos preparar nuestra ofrenda para la recaudación de la ofrenda de gratitud para la radio. Que Dios nos bendiga.